Un niño mendigo gritaba auxilio frente a una panadería y un hombre rico decidió ayudarlo. Al descubrir por qué el niño lloraba, el hombre no pudo contener las lágrimas. Arturo Mendieta observaba la ciudad desde su imponente oficina de vidrio en el último piso del rascacielos que llevaba el nombre de su empresa. Las luces parpadeantes de los autos en las calles lejanas y las sombras de los edificios se extendían bajo el cielo gris, que reflejaba la frialdad de su propia existencia. Todo en su vida estaba planificado al milímetro: las reuniones, las negociaciones, los almuerzos de negocios y hasta los momentos para respirar. Su calendario era una obra de precisión y control absoluto. Con una mirada gélida, Arturo se apartó de la ventana y regresó a su escritorio, donde los informes financieros se apilaban meticulosamente. Cada hoja era una confirmación de su éxito, pero también un recordatorio de su vacío. Los números, las gráficas y los contratos que revisaba diariamente le aseguraban un puesto en la cima del mundo empresarial, pero no le proporcionaban el sentido que alguna vez pensó que encontraría en su carrera. Los empleados pasaban por los pasillos de la empresa con pasos apresurados, lanzando miradas rápidas de admiración y temor al hombre que simbolizaba éxito implacable. Arturo apenas los notaba. Para él, eran piezas en un tablero mucho más grande. Sabía que su reputación de líder calculador y frío había labrado su camino al éxito, pero también lo había aislado de todo lo demás. La mansión a la que regresaba cada noche, una obra maestra de diseño minimalista, era tan silenciosa como él. Las paredes blancas y los espacios amplios, sin fotografías ni objetos personales, eran el reflejo de un hombre que había perdido de vista lo que significaba vivir. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Samuel, un niño de apenas 9 años, corría por las calles con su fiel compañero, un cachorro llamado Lucas. Samuel era delgado, con una mirada que irradiaba más bondad de la que se esperaba de alguien que había pasado tanto dolor en tan poco tiempo. La ausencia de su madre, Nuria, se sentía como un hueco constante en su vida, pero Samuel había aprendido a sobrevivir con los recuerdos y la esperanza. Lucas, con su pelaje manchado y su cola siempre inquieta, era la única presencia constante en sus días. Samuel y Lucas compartían una vida llena de incertidumbre, pero también de pequeños momentos de alegría. La sonrisa del niño, incluso en las noches más frías, desafiaba la oscuridad que lo rodeaba. Se detenía a menudo frente a la panadería de Marta, una mujer mayor que había conocido a su madre y que a veces le dejaba un pan recién horneado cuando podía permitírselo. Marta recordaba a Nuria como una mujer de ojos amables y voz suave, una madre dedicada que había enfrentado muchas adversidades con una sonrisa. A pesar de las dificultades, Samuel se aferraba a la esperanza como a un salvavidas. Sus recuerdos de Nuria, especialmente los domingos que pasaban juntos en la panadería, eran lo único que mantenía encendida la chispa en sus ojos. Esa noche, al ver las luces de la ciudad desde su rincón en la calle, abrazó a Lucas con fuerza y cerró los ojos, como si pudiera invocar el calor de los días felices. Arturo, mientras tanto, estaba en su oficina revisando por enésima vez un informe que ya había memorizado. Sentía que el silencio del lugar le pesaba en el pecho, un silencio que se arrastraba hasta su casa y lo envolvía en la soledad. Sin embargo, lo ignoró, como hacía con cualquier emoción que amenazara con distraerlo de su propósito. Pero esa noche era distinta. Arturo, después de despedirse de sus empleados con una breve inclinación de cabeza, salió del edificio y decidió caminar por la ciudad en lugar de tomar su coche de lujo. No sabía qué buscaba. Solo sabía que necesitaba alejarse, aunque fuera por un momento, del eco vacío de su propio éxito. Mientras caminaba, las luces de neón y el ruido de la ciudad parecían pasar a su alrededor sin tocarlo realmente. La ciudad, que antes le había parecido un símbolo de su poder, ahora solo le recordaba lo lejos que estaba de todo lo que alguna vez pudo haber querido. Cuando giró en una esquina, sus pasos lo llevaron frente a la panadería de Marta. Estaba cerrada, pero había algo que captó su atención. Un niño de rodillas, abrazando a un cachorro que temblaba bajo el frío. Arturo se detuvo, incapaz de ignorar la escena. El niño lloraba en silencio, y su pequeño cuerpo temblaba con la misma intensidad que el del animal que mantenía cerca. Arturo sintió un nudo en la garganta, algo que no había experimentado en años. Observó a Samuel durante un momento que pareció eterno, y por primera vez,
sintió que la barrera que lo mantenía apartado del resto del mundo empezaba a resquebrajarse. Pero antes de que pudiera seguir su camino, dio un paso hacia el niño, y luego otro. La noche se extendía como un manto helado sobre la ciudad, y la brisa cortante arrastraba consigo el eco de las risas y los murmullos de la vida nocturna. Arturo caminaba con las manos en los bolsillos de su costoso abrigo, sintiendo cómo el viento le arañaba el rostro y despejaba, aunque fuera un poco, la pesada niebla de su mente. Sus pasos resonaban sobre la acera, un ritmo constante que intentaba mantener su orden habitual. Pero esa noche había algo diferente, algo que no podía sacudirse. El ajetreo de las calles era un ruido distante para Arturo, apenas un murmullo en el fondo de su conciencia. Los letreros de neón proyectaban destellos de colores que se reflejaban en las ventanas de los edificios cercanos, y los autos pasaban veloces, ajenos al hombre que caminaba como un fantasma entre la multitud. De repente, un movimiento en un rincón oscuro junto a una panadería cerrada captó su atención. Samuel estaba arrodillado en la acera, con los brazos alrededor de Lucas, tratando de protegerlo del frío. Sus pequeños dedos, entumecidos por la baja temperatura, temblaban al acariciar el pelaje del cachorro. Los ojos de Samuel, húmedos y cansados, reflejaban la tristeza de una noche particularmente difícil. Era el aniversario de la muerte de su madre, y como cada año, había ido a la panadería para sentirse cerca de ella, aunque las puertas estuvieran cerradas y la calle estuviera desierta. Arturo se detuvo, inmóvil, mientras observaba la escena. Había algo en la expresión del niño, en la forma en que abrazaba al cachorro, que le golpeó con una fuerza inesperada. No era la compasión superficial que uno siente al ver a alguien en necesidad. Era algo más profundo, una chispa de reconocimiento, como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo en aquel niño solitario. Un nudo se formó en su garganta, y por primera vez en años, no supo qué hacer. El niño levantó la cabeza al escuchar los pasos y se encontró con la figura de Arturo, un hombre alto, de rostro severo y abrigo oscuro. La mirada de Samuel se endureció al instante, una mezcla de desconfianza y miedo que era demasiado común en alguien que había aprendido a protegerse en las calles. Pero en los ojos de Arturo no encontró la frialdad que esperaba, sino algo diferente, algo que no podía identificar. ¿Tienes frío?, preguntó Arturo, su voz saliendo más suave de lo que él mismo esperaba. Samuel no respondió de inmediato. Observó al hombre con cautela, midiendo la distancia entre ellos, mientras Lucas ladraba suavemente, como si intentara protegerlo. Arturo, al notar la reacción del cachorro, se agachó lentamente, mostrando las manos vacías en un gesto de paz. Lucas, aunque desconfiado, dejó de ladrar y se escondió entre las piernas de Samuel. «Solo estamos descansando», dijo Samuel con voz temblorosa, desviando la mirada al suelo. Arturo sintió un pinchazo en el pecho al escuchar la fragilidad en las palabras del niño. Miró alrededor, notando que la calle estaba vacía y que las luces de la panadería y de los edificios cercanos ya estaban apagadas. Sin pensarlo más, se levantó y caminó hacia la pequeña tienda en la esquina, que aún tenía las luces encendidas. Cuando volvió, llevaba en las manos una bolsa de papel y una botella de agua. «Aquí tienes», le dijo, extendiendo la comida. Samuel dudó por un momento, observando los ojos de Arturo en busca de un truco, de una trampa, pero no encontró nada más que sinceridad. Con manos temblorosas tomó la bolsa y la abrió, encontrando un sándwich y un par de dulces. Lucas olisqueó el contenido y al sentir el olor familiar de la comida, ladró con entusiasmo. «Gracias, señor», murmuró Samuel, su voz apenas un susurro. Arturo se sentó a su lado, sintiendo el frío de la acera a través de su costoso abrigo. Era una sensación extraña, incómoda, pero al mismo tiempo casi liberadora. Miró a Samuel comer en silencio y sintió que el peso en su pecho comenzaba a cambiar, a transformarse en algo menos rígido. La noche transcurrió en un silencio compartido, roto solo por los suspiros de Lucas y el crujir del papel de la bolsa. Por primera vez, Arturo sintió que su mente no estaba atrapada en el torbellino de números y balances. Estaba presente, allí, en esa acera oscura, con un niño y un cachorro que le recordaban algo esencial que había perdido hace mucho tiempo. Cuando Samuel terminó de comer,
levantó la mirada hacia Arturo y, sin saber por qué, comenzó a hablarle de su madre. Le contó sobre cómo solían visitar la panadería los domingos, cómo ella siempre compraba su pan favorito y le sonreía con los ojos llenos de amor. La voz del niño temblaba y Arturo sintió que cada palabra era una aguja que pinchaba en el silencio de su corazón. La mirada de Arturo se endureció, pero no de la forma en que solía hacerlo. Era una mirada de decisión, de alguien que había comenzado a comprender que esa noche, en esa esquina, algo estaba cambiando. Los primeros rayos del sol iluminaban la ciudad, proyectando sombras largas y frías sobre el paisaje urbano. Arturo se encontraba en su oficina, con la mirada perdida en un punto indeterminado más allá de las ventanas de vidrio que envolvían su despacho. La noche anterior seguía repitiéndose en su mente. La imagen de Samuel y Lucas, la voz temblorosa del niño hablando de su madre, y esa extraña calidez que había sentido al compartir un momento de humanidad. Era una sensación que se le antojaba tanto inquietante como reconfortante. El intercomunicador de su escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Mendieta, la reunión con los inversionistas está programada para dentro de 10 minutos», anunció la voz de Laura, su asistente. Arturo se obligó a volver al presente. Inspiró hondo y ordenó sus pensamientos. Con un gesto automático, ajustó su corbata y tomó la carpeta con los documentos necesarios. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo ya había cambiado. Ya no era solo un empresario impecable. Había un resquicio de duda, una chispa que empezaba a arder. La reunión transcurrió sin problemas, tal y como era habitual. Los gráficos y los informes se sucedían uno tras otro, mientras los asistentes asentían con aprobación y hacían preguntas medidas. Arturo respondía con su habitual precisión, pero Laura, que lo conocía bien, notó algo en él. Una pequeña pausa antes de cada respuesta, una mirada que se perdía por un segundo antes de volver a enfocarse. Cuando la reunión terminó y los inversionistas se dispersaron, Laura se acercó a él con el ceño fruncido. «¿Está todo bien, señor?», preguntó, con un tono que mezclaba la formalidad con una preocupación sincera. Arturo la miró y por un momento pensó en contarle lo que había sucedido la noche anterior. Pero su impulso se contuvo, atrapado por los años de mantener las apariencias y el control. Asintió levemente y se alejó, dejando a Laura con una sensación de incertidumbre que no logró sacudirse. Ya solo en su despacho, Arturo tomó una decisión. Se dirigió al archivo general de la empresa, un lugar que rara vez visitaba, y empezó a buscar los registros de empleados antiguos. Las estanterías metálicas y las cajas de archivos se alineaban en un espacio que olía a papel y polvo acumulado. Pasó los dedos por las etiquetas, buscando con la mirada hasta que un nombre resaltó entre las demás. Nuria Fernández. El expediente estaba descolorido, las hojas amarillentas por el paso del tiempo. Arturo lo abrió y mientras leía, sintió cómo el peso de la culpa se instalaba en su pecho. Nuria había trabajado en una de las fábricas de la empresa hacía más de una década, ocupando un puesto modesto. El informe de su despido era breve, escueto y cargado de una ambigüedad inquietante. Robo de materiales. La descripción carecía de detalles y la justificación era sorprendentemente frágil, como si se hubiera hecho a la carrera. Arturo notó algo más. La firma de Rodrigo al pie del documento. Su socio y mano derecha, conocido por su habilidad para tomar decisiones duras sin pestañear. La idea de que Rodrigo hubiera manipulado los hechos para culpar a alguien y proteger otros intereses se volvió una sospecha casi palpable. Arturo cerró el archivo de golpe y lo sostuvo entre sus manos, sintiendo un torbellino de emociones que no reconocía. De vuelta en su despacho, Laura lo observó desde la puerta entreabierta. Era inusual verlo con esa expresión, una mezcla de consternación y furia contenida. Decidió no interrumpir, pero sus propios instintos le decían que algo importante estaba ocurriendo. Al otro lado del pasillo, Rodrigo se acercó a la oficina de Arturo con una sonrisa enigmática y una mirada que siempre escondía más de lo que revelaba. «Arturo, ¿todo bien?», preguntó, su voz cargada de una amabilidad calculada. Arturo levantó la vista, evaluando a Rodrigo como si lo viera por primera vez. Las piezas de un rompecabezas oscuro comenzaban a encajar y la chispa de cambio en su interior se avivaba. Sabía que esa investigación no sería fácil y que enfrentarse a la verdad
implicaba arriesgar más de lo que había imaginado. Pero el rostro de Samuel, su voz temblorosa y el recuerdo de Nuria lo impulsaban a seguir adelante. Sin responder a Rodrigo, Arturo volvió la vista al archivo en sus manos, consciente de que esa búsqueda sería mucho más que un simple acto de justicia. Sería el comienzo de un viaje hacia la redención. Arturo pasó las siguientes horas inmerso en la investigación de los archivos antiguos. Cada página que revisaba confirmaba lo que ya temía. El despido de Nuria había sido orquestado de manera injusta y apresurada. Las pruebas eran casi inexistentes, una cadena de acusaciones vagas y una firma de Rodrigo que sobresalía como una sentencia. Arturo, con el ceño fruncido y las manos tensas, sintió que la rabia se mezclaba con una profunda culpa. No había sido él quien firmó la orden, pero había permitido que la corrupción floreciera bajo su mirada indiferente. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Al contestar, la voz de Laura surgió del otro lado, llena de cautela. «Señor Mendieta, Rodrigo acaba de salir de una reunión con los directivos y ha preguntado por usted. Quiere saber si todo va bien». Arturo se quedó en silencio por un momento, midiendo cada palabra antes de responder. «Gracias, Laura. Estoy en medio de algo importante. Que espere». Colgó el teléfono y se apoyó en el respaldo de su silla, cerrando los ojos por un momento. Las piezas del pasado y el presente empezaban a unirse en un rompecabezas que mostraba un cuadro inquietante. No era solo la historia de Samuel, sino la historia de una madre que había sido víctima de un sistema manipulado por la ambición y la codicia. Decidido a buscar respuestas más allá de los archivos, Arturo recordó las palabras de Samuel sobre Marta, la dueña de la panadería, quien había sido amiga de Nuria. Arturo llegó a la panadería de Marta a media tarde, cuando la ciudad empezaba a calmar su ritmo frenético. El lugar estaba impregnado de un olor dulce y cálido que contrastaba con la frialdad de sus oficinas. Marta lo recibió con una mezcla de sorpresa y recelo. Era la primera vez que el empresario entraba en su pequeño local. «Señora Marta, sé que esto es inesperado, pero necesito hablar con usted sobre Nuria», dijo Arturo sin preámbulos. Marta, que había estado limpiando una mesa, dejó el paño a un lado y lo miró con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. «¿Qué quiere saber usted sobre ella, señor Mendieta?», preguntó, con las manos ligeramente temblorosas. Arturo tomó un respiro, consciente de lo que estaba pidiendo. «Quiero saber la verdad, lo que realmente pasó en la fábrica. Samuel me habló de ella y creo que merece justicia». Marta frunció el ceño y observó a Arturo con atención, tratando de discernir si había sinceridad en sus palabras. Durante unos segundos, el silencio se llenó del ruido de la calle y del tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, Marta asintió, y su expresión se suavizó. «Nuria era una de las personas más amables que he conocido. Trabajaba duro, más duro de lo que le tocaba, para mantener a Samuel. Cuando me contó sobre las acusaciones de robo, no lo podía creer. Decía que todo fue una trampa, que alguien había manipulado las cosas para que pareciera culpable». Los ojos de Marta se humedecieron mientras hablaba. Poco después de perder su trabajo, cayó en la desesperación. No puedo imaginar lo que sufrió al pensar que no podía cuidar a su hijo. Arturo sintió el peso de las palabras de Marta como una losa en el pecho. En su mente, la imagen de Samuel abrazando a Lucas aquella noche cobró un nuevo significado, más profundo y desgarrador. No podía dejar de pensar en lo que su empresa había hecho, en lo que él, indirectamente, había permitido. Mientras la conversación avanzaba, Marta le confesó que Nuria había mencionado el nombre de Rodrigo en sus últimos días, insinuando que él había estado detrás de la trampa. La tensión en Arturo aumentó al escuchar eso, sabiendo que el alcance de la ambición de Rodrigo iba más allá de lo que había imaginado. De regreso a su oficina, Arturo encontró a Rodrigo esperando en su silla, con los pies cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Parece que has estado ocupado, Arturo». La voz de Rodrigo era suave, pero con un filo peligroso. Arturo se acercó lentamente, manteniendo la calma exterior mientras su mente hervía con la necesidad de confrontarlo. «Estoy revisando algunos archivos antiguos», dijo Arturo, sin ocultar la verdad. «Quiero asegurarme de que todo en nuestra empresa esté en orden». Rodrigo soltó una carcajada seca y se levantó, acercándose a Arturo. «¡Hey! Espero que no estés buscando problemas donde no los hay, viejo amigo», murmuró, sus ojos buscando una reacción.
Arturo lo miró fijamente, sin parpadear, y con una determinación que no había sentido en años. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y que para proteger a Samuel y honrar la memoria de Nuria, tendría que enfrentar a su propio pasado y a la corrupción que había dejado prosperar bajo su mando. Los días que siguieron al descubrimiento de Arturo sobre Nuria y la implicación de Rodrigo estuvieron cargados de tensión. Los pasillos de la empresa se sentían diferentes, como si un aire denso y cargado de sospechas los recorriera. Rodrigo, consciente de que Arturo comenzaba a hacer preguntas peligrosas, intensificó su vigilancia. Gabriel, el investigador privado que Rodrigo solía emplear para sus asuntos más oscuros, empezó a merodear por la empresa y a hacer visitas inesperadas a Marta y Laura. Marta, quien había comenzado a compartir detalles sobre Nuria con Arturo, notó un sobre anónimo en su buzón una mañana. Al abrirlo, sus manos temblaron. Una nota escrita con recortes de revistas decía: «Deja las cosas como están, o sufrirás las consecuencias». La advertencia la dejó sin aliento, y el miedo la envolvió como un frío helado. Aunque había querido mantener el valor y la promesa de ayudar a Arturo, entendió que se estaba enfrentando a alguien que no conocía límites. Laura, por su parte, se dio cuenta de que la investigación de Arturo iba más allá de un simple caso de curiosidad. Había pasado años trabajando junto a él, observando su meticulosa frialdad y control. Pero ahora, sus gestos y miradas eran diferentes. Algo más profundo y humano se reflejaba en sus acciones. Decidió, por cuenta propia, ayudar en la investigación. Empezó a revisar los registros financieros de la empresa, buscando cualquier indicio que conectara a Rodrigo con el despido de Nuria y otros movimientos turbios. Lo que encontró le revolvió el estómago: transacciones ocultas y documentos que implicaban a Rodrigo en desvíos de fondos y manipulaciones financieras. Había patrones que mostraban cómo los fondos habían sido desviados a cuentas externas y cómo los nombres de empleados, incluido el de Nuria, habían sido utilizados como fachada para encubrir estos movimientos. Laura supo que lo que había descubierto era suficiente para poner a Rodrigo contra las cuerdas, pero también lo bastante peligroso como para poner en riesgo a cualquiera que se involucrara. Una tarde, mientras Arturo revisaba los informes en su despacho, Laura entró con pasos firmes y cerró la puerta tras de sí. Sin decir una palabra, colocó una carpeta sobre su escritorio. Arturo, al abrirla, vio las copias de las transacciones y las pruebas que implicaban a Rodrigo. Levantó la vista hacia Laura y por primera vez vio la preocupación genuina en sus ojos. «No podía quedarme al margen», dijo Laura, su voz firme pero temblorosa. Sabía que esto la ponía en peligro, pero estaba dispuesta a seguir adelante. Arturo asintió, reconociendo el valor de su asistente. Ambos sabían que si Rodrigo se enteraba de lo que tenían en sus manos, las represalias serían inevitables. Pero había algo más fuerte que el miedo: la necesidad de justicia y la promesa de redimir las acciones pasadas. Mientras tanto, Rodrigo, cada vez más paranoico por el comportamiento de Arturo y sus ausencias, movió sus fichas. Gabriel, el investigador, recibió la orden de intensificar su vigilancia y de enviar advertencias a cualquiera que estuviera involucrado. Marta fue la primera en notar la presencia de un hombre que la observaba desde la esquina opuesta a su panadería, y Laura comenzó a recibir mensajes anónimos que dejaban claro que su vida corría peligro. La presión sobre Arturo se hizo más evidente. Mientras revisaba los archivos en su despacho, su mente se debatía entre la culpa y la determinación. Sabía que la situación había dejado de ser solo una búsqueda de respuestas. Se había convertido en una carrera contra el tiempo para proteger a Samuel y a Marta y para exponer la verdad antes de que Rodrigo tomara medidas más drásticas. El primer enfrentamiento real ocurrió una noche cuando Gabriel irrumpió en la panadería de Marta mientras ella cerraba las puertas. Sus palabras fueron frías y calculadas. «Es mejor que se olvide de lo que sabe, por su propio bien». Marta, con el corazón latiendo desbocado, intentó mantener la calma. Sabía que cualquier reacción podía agravar la situación, pero el miedo y la determinación la mantenían en pie. Cuando Gabriel se fue, dejando una amenaza implícita en el aire, Marta entendió que no había vuelta atrás. Laura, quien había interceptado uno de los mensajes anónimos en su propia bandeja de entrada, comprendió que Rodrigo estaba dispuesto a todo para protegerse. En una conversación a puerta cerrada con Arturo le dijo: «Esto es más grande de lo que pensábamos. Si seguimos adelante, necesitamos un plan.
Y tenemos que proteger a Samuel y a Marta a toda costa. Arturo, mirando los documentos y la expresión decidida de Laura, supo que había encontrado en ella a una aliada de valor incalculable. Con un suspiro pesado, asintió y respondió: «No vamos a detenernos. Esto no es solo por Samuel ni por Nuria. Es por todos los que alguna vez fueron silenciados». Y así, mientras la sombra de Rodrigo se cernía sobre ellos, Arturo y Laura prepararon el terreno para lo que sería un enfrentamiento inevitable y lleno de riesgos. El silencio en la oficina de Arturo se había vuelto casi insoportable. Cada sonido, desde el zumbido de las luces fluorescentes hasta el golpeteo de las teclas de los empleados al otro lado del cristal, parecía amplificarse en el espacio donde él y Laura analizaban las pruebas que los acercaban peligrosamente al corazón de la red de corrupción de Rodrigo. Las transacciones, los documentos falsificados, los nombres de empleados implicados de forma manipulada. Todo apuntaba a un esquema elaborado que había florecido durante años bajo la vigilancia indiferente de Arturo y la ambición desmedida de su socio. Mientras los dos trabajaban en silencio, Laura levantó la vista y notó el semblante de Arturo, marcado por las sombras de la preocupación y la culpa. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, ahora reflejaban un cansancio profundo y un dolor que no podía ocultar. «Sé que esto no es fácil para usted, Arturo», dijo Laura, rompiendo el silencio con un tono suave pero firme. «Pero estamos haciendo lo correcto». Arturo asintió levemente, sin apartar la mirada de la carpeta que sostenía. Había pasado demasiado tiempo ignorando lo que sucedía en las sombras de su propia empresa, confiando en la lealtad superficial de Rodrigo. Ahora, cada página que pasaba le recordaba su complicidad, incluso si había sido por omisión. «No es solo por mí, Laura», respondió al fin, con una voz que apenas era un susurro. «Es por Samuel, por Nuria, por cada vida que destruimos al buscar solo números y ganancias». En ese momento, un golpe seco en la puerta los sobresaltó. Era uno de los guardias de seguridad de la empresa, un hombre corpulento de gesto serio. «Señor Mendieta, el señor Rodrigo ha convocado una reunión urgente con los directivos. Comienza en 10 minutos». Arturo y Laura intercambiaron una mirada de entendimiento. Sabían que Rodrigo estaba moviendo sus piezas y que la reunión no era una simple coincidencia. Tenían que prepararse para cualquier cosa, y la sensación de que el tiempo corría en su contra se hizo aún más palpable. Cuando entraron en la sala de juntas, Rodrigo ya estaba ahí, de pie junto a una pantalla que proyectaba gráficos y estadísticas que parecían, a simple vista, cifras de rendimiento y proyecciones futuras. Pero la sonrisa tensa y el brillo calculador en sus ojos decían otra cosa. Miró a Arturo con un aire de fingida cordialidad y empezó su presentación. «Estimados colegas, he reunido a todos para hablar sobre la situación financiera actual y algunas medidas que debemos tomar para proteger nuestros activos en estos tiempos inciertos», dijo Rodrigo, mientras sus dedos pasaban por las páginas de su informe. Las palabras resonaban en la sala con una calma que no reflejaba el subtexto peligroso de la situación. Mientras Rodrigo hablaba, Arturo sintió que cada frase era un movimiento en un tablero de ajedrez. Sabía que su socio estaba al tanto de algo y que no dudaría en hacer lo que fuera necesario para mantenerse en control. Laura, sentada al lado de Arturo, observaba la escena con ojos atentos, notando cómo los otros directivos asentían mecánicamente, ajenos a la tormenta que se cocía bajo la superficie. Cuando Rodrigo terminó su presentación, sus ojos se posaron sobre Arturo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Arturo, ¿tienes algo que añadir?», preguntó, con una voz que sugería que la pregunta era más una trampa que una cortesía. Arturo respiró hondo. Podía sentir la mirada de Laura y el peso de las pruebas en su maletín. Sabía que si mostraba sus cartas en ese momento, pondría en riesgo no solo su integridad, sino la seguridad de Samuel, Marta y Laura. Con un gesto calculado, negó con la cabeza y dejó que la tensión se extendiera por la sala. «Todo está claro, Rodrigo. Continúa con las medidas que creas necesarias», respondió, observando cómo la sorpresa pasaba fugazmente por el rostro de su socio antes de que recuperara su máscara de confianza. Al salir de la reunión, Rodrigo interceptó a Arturo en el pasillo. La mirada amistosa que había mostrado frente a los demás se desvaneció, y en su lugar surgió una expresión de advertencia.
Espero que sepas lo que haces, Arturo. No queremos problemas, ¿verdad?, dijo, con una sonrisa que mostraba más dientes que alegría. Arturo sostuvo su mirada, sin retroceder ni un centímetro. Los problemas vienen solos cuando se tiene algo que esconder, Rodrigo. Espero que tú también lo recuerdes, respondió antes de seguir caminando, con Laura a su lado. Más tarde, en la panadería de Marta. Marta no había dejado de mirar por la ventana desde que recibió el sobre amenazante. Cada sombra que pasaba por la calle le parecía un recordatorio de que alguien la vigilaba. Sin embargo, su miedo no la detuvo cuando Arturo y Laura llegaron. Los recibió con una mezcla de nerviosismo y determinación. Marta, necesitamos que nos cuentes todo lo que recuerdas sobre Nuria y lo que ella te dijo sobre Rodrigo antes de... Arturo hizo una pausa, incapaz de terminar la frase. Marta asintió lentamente y les invitó a sentarse. Mientras les servía té, comenzó a hablar, con la voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que los recuerdos se hacían más claros. Nuria era una mujer fuerte, pero aquella última semana antes de su despido estaba diferente. Desesperada. Me contó que había visto a Rodrigo en la fábrica, revisando los registros y hablando en susurros con los supervisores. Poco después, la acusaron de robar materiales. Nunca lo creyó, y yo tampoco. Rodrigo era conocido por usar a otros como peones, explicó Marta, apretando las manos para controlar el temblor. Laura tomó notas mientras Arturo procesaba cada palabra. El rompecabezas empezaba a tomar forma, y con cada pieza, el peligro se hacía más real. Gabriel, el investigador de Rodrigo, no tardó en aparecer en escena. Marta, al cerrar la panadería esa noche, sintió un escalofrío al ver una figura apoyada contra la farola al otro lado de la calle. Al avanzar hacia la puerta, el hombre cruzó la calle y se detuvo justo frente a ella. «No se meta donde no la llaman, señora. La próxima advertencia no será tan amable», dijo, dejando entrever una sonrisa siniestra antes de girar y perderse en la noche. Marta, con el corazón martilleando en su pecho, corrió a su casa y cerró todas las puertas y ventanas. El temor la envolvió, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. Decidió avisar a Arturo y Laura, quienes llegaron poco después, con rostros tensos. «No podemos seguir así», dijo Laura, la voz llena de determinación. «Rodrigo está al tanto y Gabriel ya no se detendrá ante nada». Arturo miró a Marta y luego a Laura. Había llegado el momento de tomar decisiones más firmes. «Tienes razón, no podemos detenernos, pero vamos a necesitar ayuda», respondió Arturo, mientras su mente comenzaba a trazar un plan. Un plan que implicaba más riesgos, pero también la única oportunidad de exponer la verdad y proteger a quienes amaba. Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas, reuniones secretas y la consolidación de pruebas. Mientras tanto, Rodrigo, cada vez más consciente de que Arturo no era tan dócil como había supuesto, comenzó a prepararse para lo inevitable, sabiendo que la batalla final por su imperio estaba a punto de comenzar. La oficina de Arturo se había convertido en un centro de operaciones encubierto. Las luces seguían encendidas hasta altas horas de la noche, y las sombras se proyectaban contra las paredes como testigos silenciosos de los secretos que estaban desentrañando. Laura trabajaba incansablemente, sus dedos moviéndose con rapidez sobre el teclado mientras cruzaba datos y organizaba las pruebas que vincularían a Rodrigo con las manipulaciones financieras y el despido injusto de Nuria. Arturo, a su lado, revisaba documentos, su rostro tallado en una expresión de concentración y determinación. El reloj en la pared marcaba la medianoche cuando un sonido vibrante resonó en la mesa de Laura. Era su teléfono, parpadeando con un mensaje que la hizo fruncir el ceño. Lo leyó en silencio, pero la tensión en su rostro fue evidente. Sin decir una palabra, giró la pantalla hacia Arturo. El mensaje decía: «Sabemos lo que estás haciendo. Detente o atente a las consecuencias». Arturo apretó los labios, sus ojos reflejando una furia contenida. «Es Rodrigo», dijo Laura, aunque no necesitaba confirmar lo obvio. Arturo asintió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad para idear el siguiente paso. Al otro lado de la ciudad, Rodrigo bebía un whisky en su estudio, rodeado de paredes de caoba y con una expresión calculadora en el rostro.
Había recibido informes detallados de Gabriel sobre los movimientos de Arturo y Laura. Sabía que se acercaban a la verdad y que, si no actuaba rápidamente, todo su imperio se desmoronaría. Su instinto depredador lo llevó a considerar todas las opciones, incluso las más drásticas. Cogió el teléfono y marcó un número. «Gabriel, acelera el proceso. Haz que entiendan que no deben meterse donde no les corresponde», ordenó antes de colgar sin esperar una respuesta. Rodrigo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerse. Esa misma noche, Marta se despertó sobresaltada por un ruido en la calle. Se levantó y se acercó a la ventana con cuidado, apenas apartando las cortinas para no ser vista. Una figura solitaria permanecía de pie bajo la luz de la farola. No pudo distinguir sus rasgos, pero el simple hecho de que alguien estuviera allí, inmóvil y mirando hacia su panadería, la llenó de pavor. Un golpe seco en la puerta trasera la hizo retroceder de inmediato y sintió cómo el corazón se le aceleraba. Sabía que debía avisar a Arturo, pero su teléfono estaba en el otro lado de la habitación. Respiró hondo y corrió a buscarlo, marcando su número con dedos temblorosos. Arturo, que estaba revisando un informe por enésima vez, atendió al instante. «Arturo, alguien está aquí. Me están vigilando», dijo Marta, su voz temblorosa pero firme. Arturo intercambió una mirada rápida con Laura y asintió con determinación. «No te preocupes, Marta, ya vamos en camino. No abras la puerta a nadie», le aseguró antes de colgar. Arturo y Laura salieron de la oficina con la urgencia marcando cada uno de sus pasos. La ciudad, envuelta en el silencio de la madrugada, parecía una escena de un thriller donde las sombras cobraban vida. Mientras conducían a toda velocidad hacia la panadería, Arturo sentía una mezcla de ira y temor. Sabía que Marta era vulnerable, y la idea de que pudiera ser víctima de las amenazas de Rodrigo lo llenaba de una rabia que quemaba por dentro. Cuando llegaron, encontraron a Marta sentada en la cocina, pálida y con los ojos llenos de preocupación. Lucas, el cachorro de Samuel, ladró al reconocer a Arturo, y el sonido rompió la tensión que pesaba en el aire. «No pude ver su rostro, pero sé que estaba ahí y que quería que lo supiera», dijo Marta mientras señalaba la ventana. Laura inspeccionó la calle y no encontró nada fuera de lo normal, pero el instinto le decía que la amenaza era real y que Rodrigo estaba enviando un mensaje claro. No se detendría ante nada. «Marta, tienes que quedarte en un lugar seguro por un tiempo. Vamos a encontrar una solución, pero hasta entonces debes protegerte», dijo Arturo con voz firme. Marta asintió, entendiendo que la situación era más peligrosa de lo que había imaginado. De regreso a la oficina, Laura y Arturo discutieron sus próximos movimientos. Las pruebas que habían recolectado eran contundentes, pero necesitaban un momento estratégico para revelarlas y causar el mayor impacto posible. Rodrigo era poderoso, y sabían que enfrentarse a él en un campo abierto era una jugada peligrosa. Sin embargo, la reciente amenaza a Marta y las advertencias que Laura había recibido indicaban que no tenían mucho tiempo. Laura, que había sido más una observadora en los momentos difíciles de Arturo durante años, se dio cuenta de que la relación entre ellos estaba cambiando. Ahora eran aliados, no solo jefe y asistente. Había una complicidad en su mirada, un entendimiento de que ambos estaban arriesgando todo por algo más grande que ellos mismos. «Necesitamos involucrar a alguien más, alguien que pueda protegernos cuando Rodrigo se dé cuenta de lo que estamos a punto de hacer», dijo Laura, rompiendo el silencio que se había asentado en la sala. Arturo asintió, y tras una pausa, tomó su teléfono y marcó el número de un antiguo amigo, un abogado de renombre que había trabajado con la empresa en los primeros días, cuando aún había algo de ética en sus negocios. «Necesito que nos ayudes. Tengo pruebas de algo grande, pero necesito protección», dijo Arturo en cuanto la voz al otro lado respondió. Hubo un silencio breve antes de que el abogado accediera, reconociendo la gravedad en la voz de Arturo. La alianza con el abogado marcó un nuevo punto de partida. Esa misma noche, mientras se aseguraban de que Marta estuviera segura en casa de una amiga de confianza y planificaban el próximo paso, Laura recibió un mensaje en su teléfono. Era de Samuel, quien había estado con una vecina después de que Arturo le prometiera resolver todo. El mensaje decía: «Lucas está bien, pero extraño a mamá. ¿Todo va a salir bien?».
Laura leyó las palabras y por un momento el cansancio y la presión la abrumaron. Arturo la observó y entendió lo que estaba sintiendo. Se acercó y en un gesto inusual puso una mano en su hombro. «Lo lograremos, Laura. No es solo por ellos, es por nosotros también», dijo, con una voz que reflejaba la esperanza que empezaba a recuperar. La madrugada los encontró aún trabajando, mientras Rodrigo se preparaba para desatar el caos. Los engranajes de una confrontación inevitable giraban, y todos los involucrados, desde Arturo hasta Marta y Samuel, sabían que lo que estaba en juego era más que una empresa o una reputación. Era la verdad, la justicia y la redención de un pasado que finalmente reclamaba su lugar en el presente. La noticia llegó sin previo aviso, irrumpiendo en la oficina de Arturo como un rayo en una noche despejada. Marta, con el rostro desencajado y las manos temblorosas, apareció en la puerta y apenas logró decir las palabras antes de que su voz se quebrara. «Samuel y Sofía han desaparecido». Arturo sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La sangre abandonó su rostro mientras un frío inhumano le recorría la columna vertebral. Laura, quien acababa de colgar el teléfono después de coordinar un encuentro con el abogado, se levantó de golpe y corrió hacia Marta, cuyos ojos estaban llenos de miedo y desesperación. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como una nube tóxica que nadie sabía cómo dispersar. «¿Qué sucedió?», preguntó Laura, tratando de mantener la compostura mientras apoyaba una mano sobre el hombro de Marta. «Vi a Gabriel cerca del orfanato. Pensé que era una coincidencia, pero luego de unos minutos...» «Los niños ya no estaban», dijo Marta, su voz rota por el pánico. El silencio en la oficina se hizo insoportable. Arturo cerró los ojos, sintiendo cómo la ira y la culpa se entrelazaban en su pecho como un nudo. Sabía que Rodrigo había cruzado la línea, que ya no era solo una cuestión de poder y dinero, sino una guerra abierta donde cualquier recurso era válido. Y ahora, Samuel y Sofía, dos niños inocentes, eran las piezas que Rodrigo había decidido usar para ganar tiempo y mantener el control. Arturo tomó aire y miró a Laura, quien estaba pálida pero decidida. Sabían que debían actuar de inmediato. Sin perder tiempo, Arturo sacó su teléfono y marcó al abogado, explicando con voz entrecortada la situación. La respuesta fue inmediata. Movilizaría a contactos en la policía y pondría en marcha una alerta, pero el tiempo era crucial. Cada segundo que pasaba era una eternidad en la mente de Arturo. Mientras tanto, Gabriel había llevado a los niños a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba cubierto de polvo y lleno de cajas olvidadas, sombras y ecos que transformaban cualquier ruido en un susurro inquietante. Samuel, con los ojos muy abiertos por el miedo, abrazaba a Sofía, quien sollozaba en silencio. Lucas, que había estado con ellos cuando todo sucedió, permanecía junto al niño, temblando y gimiendo. «No te preocupes, Sofía. Arturo vendrá por nosotros», susurró Samuel, tratando de que sus palabras sonaran seguras. Pero incluso él sentía el pánico creciendo en su interior. Gabriel los observaba desde un rincón, su figura iluminada solo por la luz que se filtraba a través de un ventanal roto. En sus manos, un teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo. «Asegúrate de que el mensaje sea claro. Cualquier testigo puede ser un problema». Gabriel miró a los niños, sopesando las órdenes que acababa de recibir y las implicaciones de lo que debía hacer. En la oficina, el ambiente estaba cargado de una urgencia palpable. Laura revisaba mapas y listas de propiedades de la empresa, buscando cualquier lugar que pudiera servir como escondite. Marta, superando su miedo, recordaba historias que Nuria le había contado sobre antiguos almacenes de la compañía, lugares que ya no se usaban, pero que seguían siendo de acceso restringido. De repente, uno de los nombres en la lista captó la atención de Arturo. Un almacén en las afueras de la ciudad que había sido parte de las operaciones clandestinas de Rodrigo hacía años. «Tiene que ser ahí», dijo Arturo, con una voz tan firme que no dejaba espacio para la duda. Sin perder un segundo, él, Laura y Marta subieron al coche de Arturo y se dirigieron hacia el lugar, mientras la noche se adueñaba de la ciudad. Las calles, iluminadas por un parpadeo intermitente de farolas, pasaban a toda velocidad, y el sonido del motor se entrelazaba con la respiración agitada de todos en el coche. Cuando llegaron al almacén, el lugar estaba envuelto en un silencio que parecía devorar cualquier ruido.
Las luces del coche se proyectaban sobre las paredes grises y los ventanales rotos. Arturo y Laura bajaron sin dudar, seguidos por Marta, que llevaba un celular en mano, lista para contactar a la policía en cuanto fuera necesario. El chirrido de una puerta metálica al abrirse resonó en la oscuridad, seguido de un gruñido bajo de Lucas, que reconoció a Arturo de inmediato y corrió hacia él, moviendo la cola con desesperación. La visión del cachorro confirmó a Arturo que Samuel y Sofía estaban ahí. Gabriel apareció de las sombras, un brillo de desafío en sus ojos. «Pensé que podrías aparecer, Arturo», dijo, con una sonrisa torcida mientras sacaba un arma de su chaqueta. «Pero no se suponía que fuera tan rápido». Arturo levantó las manos lentamente, tratando de ganar tiempo mientras Laura, a su lado, mantenía la mirada fija en Gabriel, evaluando cada movimiento. Marta se quedó cerca de la puerta, oculta en la penumbra, mientras enviaba un mensaje a la policía con la ubicación exacta. «Gabriel, esto no tiene que terminar así», dijo Arturo, su voz controlada aunque la tensión electrizaba cada fibra de su ser. «Déjalos irse y enfrentaremos a Rodrigo juntos. Él te va a abandonar cuando todo esto se complique». Gabriel soltó una risa corta y amarga. «¿De verdad crees que puedes negociar ahora? No eres más que un peón en un tablero mucho más grande de lo que te imaginas». Antes de que pudiera continuar, Laura se movió con rapidez, lanzando un objeto de la mesa cercana hacia Gabriel, distrayéndolo lo suficiente para que Arturo lo empujara y la pistola cayera al suelo, deslizándose bajo una pila de cajas. La lucha fue breve pero intensa, con Gabriel tratando de recuperar el control, mientras Arturo y Laura hacían todo lo posible por mantenerlo a raya. En medio del caos, Samuel aprovechó la distracción para correr hacia Arturo, arrastrando a Sofía con él. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas al ver que la ayuda había llegado, y Arturo, sin apartar la vista de Gabriel, se agachó y lo abrazó brevemente, asegurándose de que estaban a salvo. La llegada de las sirenas de la policía, que retumbaban en la distancia, provocó que Gabriel entendiera que había perdido. Con una última mirada de odio, empujó a Arturo y salió corriendo por una puerta trasera, donde los agentes que llegaban lo interceptaron y arrestaron tras un forcejeo. Los niños, aún asustados pero ilesos, se abrazaron a Marta, que dejó escapar un suspiro de alivio mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Laura, agotada pero aliviada, se dejó caer en una de las cajas, observando cómo la policía se desplegaba por el lugar. Arturo, con Samuel aferrado a su brazo, sintió que una parte del peso que llevaba en el pecho comenzaba a disolverse. Habían ganado una batalla, pero la guerra contra Rodrigo apenas había comenzado. La red de mentiras y corrupción que había tejido se estaba desmoronando, y Arturo sabía que, en los próximos días, cada prueba, cada palabra y cada paso que dieran serían decisivos para llevar a Rodrigo a la justicia y proteger a aquellos que ahora confiaban en él. El almacén, que había sido testigo de secretos y traiciones, ahora resonaba con el eco de la esperanza. La ciudad despertó al día siguiente con un aire de expectación, mientras los periódicos digitales empezaban a mencionar detalles vagos sobre un operativo nocturno en un almacén abandonado. La presencia policial y los rumores sobre un posible secuestro se mezclaban con la cotidianidad de las calles. Arturo, con la camisa aún arrugada y las ojeras profundas marcando su rostro, estaba de pie frente a la ventana de su oficina. Había pasado la noche entera lidiando con interrogatorios, preguntas de los agentes y el alivio palpable de haber rescatado a Samuel y Sofía. Pero la realidad era clara. Rodrigo aún estaba fuera del alcance de la justicia y seguía siendo una amenaza latente. Laura llegó temprano, su cabello recogido en un moño apretado y una expresión de agotamiento en sus ojos. Se acercó a Arturo y dejó una carpeta en su escritorio. Dentro se encontraba un resumen de las declaraciones de Gabriel tras su arresto. Aunque el investigador privado había confesado parte de su implicación, se cuidó de proteger a Rodrigo, mostrando la lealtad torcida que mantenía con su empleador. No ha dicho mucho, pero al menos corroboró que Rodrigo fue quien planeó todo esto, dijo Laura, su voz baja y cargada de frustración. Arturo apretó la mandíbula. Sabía que si querían cerrar el cerco en torno a Rodrigo, necesitarían más pruebas y sobre todo un movimiento inteligente. No podían confiar en que las declaraciones de Gabriel fueran suficientes. Necesitaban un testimonio irrefutable,
una evidencia que pudiera desmantelar por completo la red de mentiras que Rodrigo había tejido durante años. ¿Y los niños?, preguntó Arturo, girando finalmente para mirar a Laura. Están bien. Samuel está en casa con Marta y Sofía. Ambos están asustados, pero son fuertes. Samuel me preguntó si esto significaba que todo terminaría pronto. Respondió, la última frase temblando levemente. Arturo sintió una punzada en el pecho. Samuel, con su sonrisa inocente y su esperanza inquebrantable, había sido empujado a un mundo que ningún niño debía conocer. No solo le debía la verdad y la justicia a Nuria, sino también una infancia segura a Samuel. Se acercó a Laura, sus ojos encontrando los de ella con una mezcla de determinación y gratitud. «Vamos a terminar esto, Laura. No importa cuánto cueste», dijo, y la sinceridad en su voz hizo que el cansancio en el rostro de Laura se suavizara un poco. El siguiente paso era involucrar más profundamente al abogado que había contactado la noche anterior, un hombre llamado Víctor Medina, conocido por su integridad y su habilidad para enfrentar casos complejos. Víctor llegó a la oficina de Arturo al mediodía, con una carpeta de documentos legales y una expresión que mezclaba preocupación y disposición. «Arturo, lo que tienes aquí es suficiente para hacer ruido, pero no para hundir a Rodrigo por completo. Si quieres asegurarte de que esto termine con una sentencia y no con más amenazas, necesitas algo más sólido. ¿Tienes acceso a la base de datos de la empresa? Cualquier correo, transacción o registro que lo vincule directamente con las decisiones que tomaron en nombre de Nuria podría cambiar todo», explicó Víctor mientras revisaba los papeles. Laura asintió y se levantó rápidamente. Había pasado años archivando y organizando documentos y sabía exactamente dónde buscar. Sin perder tiempo, accedió a la base de datos desde su computadora y comenzó a rastrear correos antiguos, comunicaciones internas y autorizaciones que, aunque obsoletas, podrían ser la clave para cerrar el círculo sobre Rodrigo. La oficina se llenó del sonido de las teclas y los susurros bajos de conversación mientras el sol se movía lentamente por el cielo. Arturo caminaba de un lado a otro, su mente repasando cada encuentro con Rodrigo, cada decisión tomada y cada palabra que habían compartido en los años de su sociedad. Finalmente, un sonido de victoria salió de los labios de Laura. «Lo tengo», dijo, con una mezcla de incredulidad y triunfo. En la pantalla se desplegaba un correo electrónico enviado desde la cuenta de Rodrigo a uno de los supervisores de la fábrica en la que trabajaba Nuria. Era un mensaje que mencionaba la necesidad de tomar medidas ejemplares para disuadir posibles faltas en el personal. Aunque la instrucción era sutil, lo suficiente como para no levantar sospechas de ilegalidad, también era clara la implicación de que Rodrigo había ordenado a alguien manipular los eventos para incriminar a Nuria. Arturo sintió que un nudo de emociones se desataba en su pecho. Era una prueba que podría darles la ventaja que necesitaban. Víctor, al leer el contenido, asintió lentamente, evaluando el impacto que podría tener en el caso. «Con esto podemos forzar una orden para interrogar a Rodrigo con cargos preliminares. No es la evidencia final, pero es lo suficientemente fuerte para acorralarlo y hacerlo cometer un error», dijo Víctor, ya preparando una serie de documentos legales. La estrategia fue simple pero arriesgada: usar la evidencia para que la fiscalía exigiera una declaración de Rodrigo bajo presión. Si caía en contradicciones o si se mostraban más conexiones durante el interrogatorio, podrían desenmascarar toda la red. Arturo sabía que Rodrigo no se quedaría de brazos cruzados. Lo conocía demasiado bien. Sabía que, si se sentía acorralado, reaccionaría con violencia o astucia. El día siguiente, la fiscalía anunció que Rodrigo debía presentarse para declarar sobre los recientes descubrimientos. La noticia se esparció como un incendio en los medios y las acciones de la empresa fluctuaron, reflejando la tensión que envolvía a todos los involucrados. Rodrigo llegó al edificio del tribunal con una sonrisa cínica y una expresión que bordeaba la arrogancia. Saludó a los reporteros con un gesto de la mano y se adentró en la sala de interrogatorios acompañado de su abogado, un hombre tan implacable y calculador como él. Desde una sala contigua, Arturo, Laura y Víctor observaron a través del cristal que permitía ver todo lo que sucedía dentro. Rodrigo se sentó con la tranquilidad de quien está acostumbrado a enfrentar desafíos y salir victorioso. «Señor Rodrigo, lo hemos citado para hablar sobre ciertas decisiones que se tomaron durante su gestión en la empresa»,
en especial aquellas relacionadas con empleados que resultaron despedidos bajo acusaciones poco claras, dijo el fiscal mientras colocaba una copia del correo electrónico en la mesa frente a él. Rodrigo lo miró sin pestañear y luego dejó escapar una risa breve y despectiva. Ese correo no prueba nada. Era un mensaje general, una estrategia de control de calidad. Todo esto es un teatro político, y ustedes lo saben, respondió, recostándose en la silla con los brazos cruzados. Pero el fiscal estaba preparado para más. Sacó un segundo documento, un testimonio que Laura había conseguido en las últimas horas de un ex supervisor que admitía que Rodrigo había ordenado manipular pruebas para inculpar a empleados específicos. El cambio en la expresión de Rodrigo fue sutil, pero perceptible. Su mandíbula se tensó y sus ojos se endurecieron. Arturo, al otro lado del cristal, sintió un destello de satisfacción. Finalmente, Rodrigo estaba bajo presión y la fachada de control comenzaba a resquebrajarse. El interrogatorio continuó durante horas, y aunque Rodrigo no admitió nada directamente, sus evasivas y respuestas inconsistentes comenzaron a levantar sospechas más serias. La fiscalía se retiró con la promesa de seguir investigando y de presentar cargos formales en las próximas semanas. Cuando Rodrigo salió de la sala, se detuvo un momento y miró directamente al cristal que lo separaba de Arturo. Aunque no podía verlos, era como si sintiera su presencia. Una sonrisa fría y llena de advertencia se dibujó en su rostro antes de que se marchara acompañado de su abogado. Arturo sabía que la guerra aún no había terminado, pero por primera vez sentía que habían hecho un movimiento decisivo. Rodrigo había sido acorralado y aunque todavía era peligroso, la verdad estaba saliendo a la luz. La siguiente etapa sería aún más intensa, pero la chispa de esperanza que había comenzado a arder en Arturo se mantenía viva. La ciudad se había convertido en un hervidero de rumores y expectativas. La noticia de la comparecencia de Rodrigo ante la fiscalía había despertado el interés de todos los círculos empresariales y mediáticos. Arturo sentía que la tensión lo seguía como una sombra, persistente y pesada. Cada paso que daba, cada llamada que recibía, lo acercaba más al desenlace que había estado buscando, pero también lo empujaba hacia un terreno incierto y peligroso. Los días posteriores al interrogatorio de Rodrigo estuvieron marcados por movimientos estratégicos en la empresa. Directivos que alguna vez habían aplaudido su liderazgo comenzaban a mostrar signos de inquietud, y las reuniones, antes llenas de conversaciones frías y calculadas, ahora estaban cargadas de miradas furtivas y susurros. Rodrigo, aunque seguía asistiendo a las oficinas, había perdido parte de su aplomo. Las órdenes que daba a sus subordinados eran rápidas y cortantes, reflejando la presión que ahora lo asfixiaba. Arturo y Laura continuaron trabajando en silencio, buscando más pruebas y tratando de mantenerse un paso por delante de las posibles represalias. Víctor había presentado oficialmente una solicitud para que las nuevas evidencias fueran revisadas por un juez, y la expectativa de que Rodrigo pudiera ser acusado formalmente en los próximos días mantenía a todos en vilo. Una tarde, mientras Arturo revisaba correos antiguos y documentos financieros, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Solo decía: «Cuidado, no confíes en nadie cercano. Los verdaderos aliados pueden estar entre sombras». La advertencia, aunque vaga, era lo suficientemente perturbadora como para que Arturo la tomara en serio. Sabía que Rodrigo aún tenía aliados, personas que lo apoyarían con tal de no ser arrastradas en la caída. Esa noche, Laura y Arturo decidieron reunirse en un café discreto en un barrio apartado. Necesitaban discutir las últimas pruebas que habían recopilado y decidir cómo presentarían el caso en caso de que la fiscalía necesitara más información. La conversación transcurrió en un tono bajo y susurros, con la mirada de ambos moviéndose de un lado a otro, vigilando las entradas y salidas. La paranoia se había convertido en un hábito necesario. «He encontrado un documento de contabilidad oculto en un archivo que no se había revisado en años», dijo Laura, sacando una copia impresa y mostrándosela a Arturo. «Muestra transacciones directas a una cuenta que pertenece a una compañía de fachada controlada por Rodrigo. Está vinculada a las fechas en las que Nuria fue despedida». Arturo tomó el papel y lo examinó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Era justo lo que necesitaban, una prueba tangible y directa que no podía ser desestimada. Pero antes de que pudiera responder, notó algo extraño en la esquina del café.
Un hombre con un abrigo gris y una gorra baja los miraba desde la barra, fingiendo leer un periódico. «Laura, creo que nos están observando», dijo, manteniendo la voz baja y los movimientos lentos. Laura siguió su mirada y notó al hombre, quien al sentirse descubierto se levantó y salió rápidamente por la puerta principal. Arturo y Laura se miraron y, sin mediar palabra, recogieron sus cosas y se apresuraron a salir por la parte trasera del café. La ciudad de noche era un mosaico de luces y sombras, y en ese momento cada sombra parecía esconder una amenaza. De regreso a la oficina, Arturo y Laura decidieron que era hora de compartir las pruebas con Víctor y garantizar que todo lo recopilado estuviera en manos seguras. Pasaron las siguientes horas escaneando documentos, organizando correos y asegurándose de que cada pieza de evidencia estuviera respaldada en más de un lugar. Marta, quien había insistido en acompañarlos para ayudar en lo que pudiera, estaba en una esquina de la sala, sirviendo café y manteniendo la calma en medio del caos. Al amanecer, cuando el cansancio empezaba a apoderarse de todos, Marta se acercó a Arturo. Había algo en su mirada, una mezcla de preocupación y decisión. «Arturo, hay algo más que debes saber», dijo, su voz más baja de lo habitual. Una noche, poco antes de que despidieran a Nuria, la vi hablando con Rodrigo en la panadería. Él le dijo que guardara silencio sobre algo, que lo que sabía no podía salir a la luz. Nuria nunca me dijo de qué se trataba, pero estoy segura de que lo que sabía es parte de lo que la llevó a su fin. Arturo cerró los ojos por un momento, dejando que la información se asentara. La imagen de Nuria, una mujer trabajadora y dedicada, enfrentándose al implacable Rodrigo, lo llenó de rabia y tristeza. Abrió los ojos y miró a Marta con gratitud. «Gracias por decirlo, Marta. Esto es más importante de lo que crees». Mientras avanzaba la mañana, Víctor llegó a la oficina con una expresión de urgencia. Traía consigo un sobre manila y su gesto era más sombrío de lo habitual. «Acabo de recibir esto de un contacto en la fiscalía», dijo, entregando el sobre a Arturo. Al abrirlo, encontraron un informe que confirmaba lo que temían. Rodrigo estaba al tanto de la investigación y había comenzado a mover influencias en los juzgados para retrasar el proceso y evitar una acusación formal. El tiempo se convertía en su enemigo y la necesidad de actuar con rapidez era imperiosa. Arturo se giró hacia Laura y Víctor. «No podemos esperar a que la fiscalía lo acuse. Tenemos que hacerlo público. Tenemos que asegurarnos de que la gente sepa lo que está pasando antes de que Rodrigo use sus conexiones para silenciarlo todo». Laura asintió, sabiendo que la exposición mediática era una espada de doble filo, pero también entendía que era el único camino. Durante las siguientes horas, Arturo y su equipo trabajaron en la creación de un dossier que contenía todas las pruebas, testimonios y documentos que incriminaban a Rodrigo. Prepararon un comunicado que sería enviado a los principales medios de comunicación y periodistas de investigación. La noche volvió a caer sobre la ciudad, y la oficina se iluminó con la luz parpadeante de las pantallas de computadora. Víctor y Laura se encargaron de enviar los documentos mientras Marta se aseguraba de que Samuel y Sofía estuvieran a salvo en casa de una amiga de confianza, lejos del peligro inminente. Finalmente, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, el dossier fue enviado. Los minutos siguientes parecieron una eternidad mientras Arturo miraba la pantalla de su teléfono, esperando la respuesta de los periodistas que confirmarían la recepción. Una notificación finalmente apareció, seguida de otra y otra. Los mensajes eran cortos pero directos. «Recibido», «Revisando material», «Nos ponemos en contacto en breve». El impacto fue inmediato. A la mañana siguiente, los titulares de los principales portales noticiosos anunciaban la revelación de una red de corrupción que implicaba a Rodrigo y sus operaciones dentro de la empresa. Las palabras manipulación, acusaciones falsas y desvío de fondos llenaban las pantallas y las bocas de los reporteros en cada canal de televisión. Rodrigo, al ver los titulares desde la comodidad de su lujosa sala de estar, dejó caer el control remoto con un gesto de furia. Sabía que el cerco se estaba cerrando, que la única opción que le quedaba era huir o enfrentarse a la justicia. Pero incluso en ese momento, la mente de Rodrigo no dejó de trabajar, buscando una salida, un último movimiento desesperado. Arturo, de pie en la ventana de su oficina, observó cómo las luces de la ciudad
se encendían una a una mientras el día avanzaba. Habían llegado lejos, pero el final aún no estaba asegurado. En su corazón, una mezcla de esperanza y aprehensión le recordó que la lucha por la verdad y la justicia no siempre seguía el camino más recto. Pero en esa noche cargada de revelaciones y decisiones, Arturo supo que había hecho lo correcto y que, pase lo que pase, estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. El juicio de Rodrigo se convirtió en un espectáculo mediático que capturó la atención de toda la ciudad. Cada día, las audiencias se llenaban de periodistas, antiguos empleados y figuras públicas que alguna vez habían sido parte del círculo de poder de Arturo y Rodrigo. Las pruebas que Arturo, Laura y Víctor habían presentado eran contundentes y formaban un tapiz de corrupción, manipulación y abuso de poder que nadie podía ignorar. Las declaraciones de Gabriel bajo presión y los documentos encontrados en los archivos de la empresa fueron la piedra angular del caso. Pero lo que realmente selló el destino de Rodrigo fue el testimonio de Marta, que con voz firme y lágrimas contenidas relató la última conversación que había escuchado entre Rodrigo y Nuria, pintando una imagen que dejó a la sala en silencio. Arturo observaba desde una banca lateral, con el corazón en la garganta. Cada palabra que resonaba en la sala era un eco de los errores que había permitido por omisión y de las vidas que se habían visto afectadas por ello. Samuel, sentado junto a Marta y Laura, escuchaba con atención, sus pequeños puños cerrados en su regazo. El niño, que había comenzado esta historia con ojos inocentes y llenos de esperanza, ahora mostraba una madurez precoz, fruto de los últimos meses llenos de desafíos y revelaciones. El abogado defensor de Rodrigo hizo todo lo posible por desviar la atención, argumentando que las pruebas eran circunstanciales y que las decisiones de Rodrigo estaban amparadas por la política empresarial. Pero cada argumento se desmoronaba ante la solidez de los testimonios y las pruebas documentales. Rodrigo, que había entrado en la sala con una sonrisa confiada, comenzó a mostrar signos de nerviosismo a medida que los días avanzaban. La imagen del empresario intocable, siempre imperturbable, se desmoronaba con cada testigo que pasaba al estrado. El clímax llegó cuando Arturo, con traje oscuro y semblante sereno, tomó el estrado. El murmullo en la sala se apagó en un instante. Durante años, Arturo había sido conocido como el empresario meticuloso y distante, pero en ese momento, de pie ante el tribunal, era un hombre dispuesto a exponer su propia culpa para lograr justicia. Durante años, permití que la ambición y el éxito me cegaran. Comenzó, su voz resonando con una mezcla de dolor y convicción. Rodrigo y yo construimos una empresa que creció y prosperó, pero a costa de muchas cosas que no quise ver o que elegí ignorar. La muerte de Nuria no fue solo el resultado de una decisión injusta, fue la consecuencia de un sistema que permitimos florecer. Un sistema que Rodrigo manipuló para su beneficio, sin importar las vidas que arruinaba en el proceso. El silencio en la sala era tan profundo que cada palabra de Arturo parecía latir en las paredes. Rodrigo lo miró con los ojos llenos de furia, pero Arturo mantuvo la mirada fija en el juez, en Samuel y en todos los presentes, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba en paz consigo mismo. La sentencia llegó tras días de deliberación. Rodrigo fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos desvío de fondos, manipulación de pruebas y fraude. La noticia de su condena se esparció rápidamente, y el imperio que había construido durante años comenzó a desmoronarse. Los directivos que alguna vez habían sido cómplices, por acción u omisión, también enfrentaron consecuencias, y la empresa que Arturo y Rodrigo habían levantado se vio obligada a una profunda reestructuración para poder sobrevivir al escándalo. Arturo, fiel a su promesa, renunció a su cargo en la empresa, cediendo el liderazgo a Laura. Ella, con su capacidad, integridad y visión, asumió el desafío de reconstruir desde las ruinas. Los empleados, muchos de los cuales habían sido testigos del caos y del miedo que Rodrigo había sembrado, miraron la transición como un nuevo comienzo, una oportunidad para trabajar en un entorno más justo y humano. El tiempo pasó, y Arturo comenzó a dedicar cada día a El Refugio de Esperanza, un proyecto que había nacido como un acto de redención y se convirtió en un faro de esperanza para muchos niños en situación de vulnerabilidad. Las instalaciones, decoradas con murales coloridos y llenas de libros y juguetes, eran un contraste absoluto con la frialdad de su antigua oficina.
Cada rincón del refugio estaba impregnado de la memoria de Nuria y del espíritu de lucha de Samuel, y Arturo se aseguraba de que cada niño que pasaba por allí sintiera el calor y la seguridad que él mismo había perdido en su búsqueda de poder. Samuel y Sofía se adaptaron a su nueva vida junto a Arturo, y la casa que antes era un monumento al éxito vacío, ahora resonaba con risas y música. Marta se convirtió en una figura constante en sus vidas, visitando regularmente con cestas de pan y dulces, y compartiendo historias de los tiempos en que Nuria luchaba por mantener a Samuel con una sonrisa inquebrantable. Las tardes en el refugio se convirtieron en momentos sagrados para Arturo, donde las horas pasaban rápido entre juegos, risas y pequeños momentos de reflexión compartida. Lucas, el cachorro que había estado junto a Samuel en los días más oscuros, corría por el jardín con Sofía y los otros niños, ladrando con una alegría que parecía contagiarlo todo. Arturo miraba la escena desde el porche, sintiendo un calor en el pecho que no había sentido en años. Era una vida sencilla, pero llena de significado. Una vida que, aunque marcada por los errores del pasado, ahora estaba construida sobre las bases de la redención y la justicia. Un día, mientras Arturo y Laura trabajaban juntos en un nuevo proyecto para expandir el refugio, las palabras no dichas entre ellos finalmente encontraron su voz. Habían pasado tanto tiempo codo a codo, compartiendo las mismas luchas y buscando la misma justicia, que su relación había evolucionado de una alianza profesional a una amistad profunda, y de ahí a un amor que surgió de manera natural y honesta. Samuel, que había estado observando a Arturo y Laura desde la distancia, se acercó una tarde mientras ellos reían por una historia que Marta había contado. «Papá», dijo Samuel, con voz tímida pero decidida. Arturo se volvió, y su expresión pasó del asombro a una sonrisa que iluminó su rostro. Fue un momento que había soñado pero que nunca había creído posible. Laura, con lágrimas en los ojos, miró a Samuel con amor, y Sofía, que estaba a su lado, se unió al abrazo que siguió. La vida no se había vuelto perfecta, pero Arturo sabía que la perfección no era lo que buscaba. Lo que tenía en ese momento, rodeado de las personas que amaba, y en un lugar donde la compasión y la justicia prevalecían, era más de lo que podría haber imaginado en los años de ambición ciega. El juicio de Rodrigo y la caída de su imperio se convirtieron en un caso emblemático, un recordatorio de que incluso los más poderosos podían ser llevados ante la justicia. Pero para Arturo, la verdadera victoria fue más personal. Había encontrado la forma de honrar la memoria de Nuria y de darle a Samuel una vida que su madre habría querido para él. Un día, mientras el sol del atardecer bañaba el jardín del refugio en una luz dorada, Samuel corrió hacia Arturo con Lucas ladrando a su lado. Sofía los siguió, riendo mientras Laura los observaba desde la entrada. Arturo se agachó y recogió a Samuel en un abrazo, sintiendo que finalmente el peso del pasado había dejado de ser una carga. El refugio se llenó de risas y juegos esa tarde, y Arturo supo que la redención no era un destino, sino un camino. Un camino que había comenzado en una noche fría, frente a una panadería cerrada, y que lo había llevado hasta ese momento, rodeado de amor, esperanza y segundas oportunidades. La historia de Arturo, Samuel y Laura nos enseña que la verdadera redención no se encuentra en los gestos grandiosos ni en los éxitos vacíos, sino en los pequeños actos de humanidad y en las decisiones que tomamos cuando enfrentamos nuestras fallas. Arturo, un hombre que alguna vez lo tuvo todo menos propósito, descubrió que el verdadero poder no reside en el control o la riqueza, sino en la capacidad de reconocer los errores, enfrentarlos y actuar con compasión. Esta reflexión nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, para luchar por la justicia y para darle un nuevo significado a nuestra vida a través de los lazos que forjamos y las personas a las que decidimos proteger y amar. Al final, la redención es un camino construido con cada acto de amor y cada paso que damos hacia el perdón, tanto hacia otros como hacia nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una historia de redención, justicia y segundas oportunidades. Espero que la historia de Arturo, Samuel y Laura te haya inspirado a ver que incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de esperanza que puede guiarnos hacia un futuro mejor. Si disfrutaste de esta narrativa, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias conmovedoras como esta.
Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué partes te impactaron más y cómo viviste cada capítulo. Recuerda, la redención no es un destino, es un camino que todos podemos recorrer. Nos vemos en el próximo video.